Mi nombre es Yakiri Morales, matrícula 1220800. En el día de hoy les estaré hablando sobre las categorías gramaticales invariables, los adverbios y las clases de adverbios. Las categorías gramaticales invariables se consideran gramaticales invariables porque no sufren ningún accidente gramatical. Estas son los adjetivos, las preposiciones, las conjugaciones y las interjecciones. Ahora bien, hablaremos sobre el adverbio. El adverbio son palabras invariables y funcionan siempre modificando otras categorías. Su función es modificar esas categorías, las cuales son al verbo, al adjetivo y otro adverbio, generalmente para indicar grado. Ejemplo, mi casa está bastante lejos. El adverbio bastante modifica otro adverbio que sería lejos. Lo dejamos aquí. Aquí modifica el verbo dejamos indicando lugar. Yo trabajé ayer. Ayer modifica el verbo trabajé indicando tiempo. Tú cometes errores frecuentemente. Frecuentemente modifica la frase verbal cometes errores indicando modo. Indudablemente él lo hizo. Indudablemente modifica el verbo indicando certeza. Veremos ahora las clases de adverbios. Son 7 clases de adverbios y vamos a ver cómo estas se clasifican. De lugar, estas indican la ubicación de lo que se está tratando. Ejemplo, allí, aquí, cerca, arriba. De tiempo, estas ofrecen una referencia temporal sobre lo que se está tratando. Ejemplo, hoy, luego, mañana, ayer. De modo, estas expresan la manera en la que se da la acción al verbo. Ejemplo, así, bien, mal, regular. De cantidad, estas expresan el grado, no cuantitativo. Ejemplo, más, bastante, poco, mucho. Afirmativa, estas indican conformidad sobre lo que se está tratando. Ejemplo, exacto, sí, cierto, claro. De negación es lo contrario. Estas indican disconformidad sobre lo que se está tratando. Ejemplo, no, jamás, nunca en absoluto. Y por último tenemos de duda. Estas indican incertidumbre sobre lo que se está tratando. Ejemplo, quizás, probablemente, ojalá, tampoco. Bueno, ahora vamos a mostrar una oración con 2 adverbios. Ejemplo, este examen es mucho más fácil que el anterior. Como podemos ver, tenemos 2 adverbios aquí. Están subrayados, que son mucho más. Y estos adjetivos vienen de la clase de cantidad. Muchas gracias por todo. Buenas, soy Luis Rubio, matrícula 1220490. Le voy a hablar sobre el tema principal que vendría a ser los adverbios y con un subtema que vendría a ser los usos incorrectos del adverbio y sus tipos. En el mismo podemos encontrar como una definición del adverbio que es una palabra invariable que modifica un verbo a un adjetivo o a otro adverbio o a todo un periódico. Puede indicar un lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda u otros matices. Ya que conocemos la definición y los tipos que podemos encontrar en él, por eso debemos tomar en cuenta que modifica siempre el verbo, adjetivo y a otro adverbio, ya que siempre va a haber confusiones. Un ejemplo perfecto que podemos notar de eso es que vendría a ser
con la palabra casimente, que es un uso ya en zonas rurales de la parte, por ejemplo, de República Dominicana. Está registrado en lo que me diga ser la Real Academia, pero realmente la palabra casimente es un uso incorrecto del adverbio casi. Continuando con lo que vendría a ser la introducción del mismo, vamos a tener un planteamiento de la observación de los vicios o usos incorrectos del adverbio. Aquí tenemos lo que vendría a ser las clases que podemos encontrar en el mismo. En este, por ejemplo, podemos ver que en lugar podemos encontrar allí, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, etcétera, etcétera, como el tiempo de antes, después, pronto, luego más tarde, modo, mal, regular, lentamente, despacio y rápido. Si pueden notar en modo que está la palabra lentamente, no siempre se está utilizando ya lo que es el término mente en conjunto de otra palabra. Ya se están dando el hecho de que podemos utilizar otros adverbios para brindarle sentido a lo que vendría a ser la oración que estaremos brindando. En afirmación, recordando siempre el sí, que estaría presentando lo que vendría a ser el acento, ya que muchos tienen la confusión en el aspecto de cuál sería el sí afirmativo. Este sería el caso de que sí lo utilizamos, válgame la redundancia. Negación, ya conocemos cómo vendría a ser la duda por igual. Continuando con lo que vendría a ser la participación de los adverbios. Aquí podemos ver los vicios o incorrecciones en el uso del mismo. Como le estaba mencionando anteriormente, casi no he comido. El término casi sí lo vas a notar mucho en tu país natal como República Dominicana, pero como dije, está registrado como una palabra fuera de educación, fuera de lo que vendría a ser el entendimiento de cómo se estaría tratando. La forma correcta sería casi no he comido. Camina al paso. Podemos notar que aquí podemos hacer otra corrección porque te va a sacar si lo haces rápido. En el término al paso, lo podríamos cambiar para que tenga más sentido como camina lento porque te puedes caer si caminas más rápido. Vemos el siguiente en el punto C. Dice, nunca jamás vuelvas a cometer este error. El mismo podríamos simplemente retirar una negación para que con un simple adverbio tenga sentido la oración. Nunca vuelvas a cometer este error. Y así seguimos sucesivamente con lo que vendría a ser las adaptaciones que podemos brindar a lo que vendría a ser el uso del adverbio en sí. Por ejemplo, si continuamos con el aspecto que brinda el cómo podemos observar otros tipos de adverbios y subfrases, es una manera muy fácil de reconocer, ya que quizás es un término que se utiliza en duda. Mañana ya, como vimos anteriormente, es un término que se utiliza en tiempo. Por eso es muy fácil ya reconocer los ejemplos que brinda. Muy vendría siendo de cantidad y rápidamente de modo. Nunca sería otra negación, al igual que tampoco, pero tenemos un sí afirmativo. En la oración nunca había ido ahí, ni tampoco había hablado con alguien como él. Mi tía sí lo ha hecho, y ahí concluye con una afirmación. Como pueden ver, el uso del adverbio es una manera muy simple y fácil de tratar, siempre y cuando recuerdes los tipos de modo y la comparación es correcta del mismo, para no cometer el error, como le estuve indicando, que aunque es algo normal, podría ser en tu país o en Latinoamérica como general, que utilicemos el casi mente, aunque no esté bien, pero a falta de educación ya es notable. En ese caso, ya luego que estás informado de cómo se utiliza el adverbio como tal, notarás que tendrás la palabra sí, casi, como algo más factible, algo más fácil de entender, ya que el adverbio en sí
te está brindando lo que es la respuesta directamente. Buenos días, mi nombre. Vemos el siguiente en el punto C. Dice, nunca jamás vuelvas a cometer este error. El mismo podríamos simplemente retirar una negación para que con un simple adverbio tenga sentido la oración. Nunca vuelvas a cometer este error. Y así seguimos sucesivamente con lo que vendría a ser las adaptaciones que podemos brindar a lo que vendría a ser el uso del adverbio en sí. Por ejemplo, si continuamos con el aspecto que brinda cómo podemos observar otros tipos de adverbios y subfrases, es una manera muy fácil de reconocer, ya que quizás es un término que se utiliza en duda. Mañana ya, como vimos anteriormente, es un término que se utiliza en tiempo. Por eso es muy fácil ya reconocer los ejemplos que brinda. Muy vendría siendo de cantidad y rápidamente de modo. Nunca sería otra negación, al igual que tampoco, pero tenemos un sí afirmativo. En la oración nunca había ido ahí, ni tampoco había hablado con alguien como él. Mi tía sí lo ha hecho, y ahí concluye con una afirmación. Como pueden ver, el uso del adverbio es una manera muy simple y fácil de tratar, siempre y cuando recuerdes los tipos de modo y la comparación es correcta del mismo, para no cometer el error, como le estuve indicando, que aunque es algo normal, podría ser en tu país o en Latinoamérica como general, que utilicemos el casi mente, aunque no esté bien, pero a falta de educación ya es notable. En ese caso, ya luego que estás informado de cómo se utiliza el adverbio como tal, notarás que tendrás la palabra sí, casi, como algo más factible, algo más fácil de entender, ya que el adverbio en sí eh, te está brindando lo que es la respuesta directamente. Buenos días, mi nombre es Ashley Reyes y hoy les estaré hablando sobre la preposición, su función, cuáles son y algunos vicios e incorrecciones. Las preposiciones pueden tener varias funciones. Una de ellas es establecer relaciones entre palabras, pero también funcionar como un complemento de algunas palabras. Estas preposiciones se llaman obligatorias. Otra función que ejercen las preposiciones es la habilidad de cambiar el significado de las palabras, concretamente de los verbos a los cuales se unen. En este ejemplo que tenemos aquí, vemos la preposición de que sirve como un conector y para darle sentido a la oración. La oración dice, en esta parte de la ciudad se encuentran los restos de un antiguo barrio chino. Aquí tenemos las 23 preposiciones que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Aquí tenemos varios vicios e incorrecciones de la preposición. Tenemos esta oración que dice de acuerdo a la normativa ISO 27001 y la segunda oración que dice de acuerdo con la normativa ISO 27001. La segunda oración está correcta ya que la preposición con denota el medio o el instrumento con el que se realiza algo. Luego tenemos esta oración que dice necesito que imprimas el documento a color y la segunda oración que dice necesito que imprimas el documento en color. La segunda oración es la correcta, ya que la preposición en indica modo o manera de realizar algo. Luego tenemos esta oración que dice los asuntos a tratar. Luego tenemos la segunda oración que dice los asuntos por tratar. La segunda oración está correcta, ya que la preposición por indica causa
o motivo por la que se realiza algo. Aquí tenemos algunas oraciones con incorrecciones, como por ejemplo, puedo hacer el examen a lápiz. La forma correcta de decirlo sería, puedo hacer el examen con lápiz. Tiene un vestido a rayas. La forma correcta de decirlo sería, tiene un vestido con rayas. Dame un vaso de agua, por favor. La forma correcta de decirlo sería, dame un vaso con agua, por favor. Porque si utilizamos la preposición de, quiere decir que el vaso está hecho de agua. Voy a comprar pastillas para la tos. La forma correcta de decirlo sería, voy a comprar pastillas contra la tos, ya que si utilizamos la preposición para, quiere decir que vas a comprar pastilla para que te den más tos. Veneno para las ratas. La forma correcta de decirlo sería veneno contra las ratas. Debes comportarte de acuerdo a las normas. La forma correcta de decirlo sería, debes comportarte de acuerdo con las normas. Salió desde las 5 p.m. a las 10 p.m. La forma correcta de decirlo sería, salió desde las 5 p.m. hasta las 10 p.m. Los zapatos de señora son baratos. La forma correcta de decirlo sería, los zapatos para señora son baratos, ya que si utilizamos la preposición de, quiere decir que los zapatos están hechos de señora. Ese es el paso de peatones. La forma correcta de decirlo sería, ese es el paso para peatones. Buenas tardes, mi nombre es Julie Arnaud y le estaré hablando un poco sobre la preposición y la conjunción. Tenemos que en el ejercicio C4 las preposiciones encontradas fueron preposiciones de instrumentalidad, de, preposiciones de tiempo, desde, hasta, preposiciones de modo, a, en, preposiciones de causa-consecuencia, por. Conjunción. Tenemos que la palabra conjunción significa junta o unión. Es una palabra invariable que enlaza elementos como palabras, proposiciones, sintagmas u oraciones. Ejemplo de conjunciones tenemos que en el caso de une palabras, la conjunción une la palabra amable con inteligente. Une sintagmas, tenemos que la conjunción y une mi hermana y yo. Une oraciones, tenemos que la conjunción más une fuimos a buscarlos con no encontramos nada. Las conjunciones coordinantes unen elementos que cumplen con la misma función gramatical, es decir, unen sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, proposición con proposición. Tenemos que las copulativas establecen una relación de adición o suma. Ejemplo de esta, y, ni. Las disyuntivas establecen una relación de selección o disyuntiva. Ejemplo de estas, o, u. Las adversativas establecen una relación de contraposición de ideas. Ejemplo de estas, pero, más, aunque, si no, sin embargo, no obstante. Las explicativas unen dos elementos que expresan lo mismo pero de distinta forma. Ejemplos, es decir, esto es, o sea. Ejemplos de las coordinantes. Tenemos en las coordinantes copulativas, no entiendo ni quiero entender. Las disyuntivas, no sé si es que todo está muy caro o yo soy muy pobre. Las adversativas, llegamos un poco tarde, sin embargo, fuimos los primeros en llegar. Las explicativas, bien dulce, o sea, con 3 cucharadas de azúcar.